Hola, ¿cómo están, comunidad? Un gusto de verlos nuevamente. Bienvenidos a un nuevo episodio de Yunti Podcast, que ya se encuentra en su segunda temporada. Hoy nos acompaña Patricia González. Ella es psicóloga, docente también universitaria y que se ha dedicado al mundo educativo, ¿no es cierto?, a asesorar comunidad educativa tanto en convivencia como en bienestar socioemocional, ¿cierto? Sí. Pati, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Pati estuvo hace poquito en un seminario bien bueno que hicimos, que tuvimos harta gente conectada, así que un gusto poder tenerte ahora en persona, Pati. Muchas gracias, Bárbara, por la invitación. Excelente. Pati, queremos hablar contigo de un tema que hoy día está así totalmente vigente. Las comunidades educativas se están enfrentando a hartos cambios, relevantes transformaciones vinculadas con las políticas de convivencia y con todo este tema. ¿Qué nos puedes contar de cómo has visto tú este proceso, este pospandemia, ¿no es cierto?, este retorno a lo mejor también a la vida escolar, como para empezar a abordar este tema? Bueno, desde el retorno de, pospandemia, de los 2 años en que los colegios funcionaron de una manera online, sin la presencialidad, que es fundamental para trabajar los temas de convivencia, de bienestar socioemocional, lo que se vio inmediatamente de vuelta en los colegios fue menores habilidades socioemocionales en sus estudiantes, dificultades en la expresión emocional, lo que llevaba a desregulaciones también, en ese sentido, desregulaciones emocionales, problemas de salud mental que se acrecentaron durante este periodo, ya que fue un periodo en donde las vinculaciones fueron mínimas y eso finalmente también dejó no solo a los estudiantes, sino a sus familias y a los mismos docentes o funcionarios en un estado de vulnerabilidad que agudizó situaciones de salud mental que a lo mejor ya se venían arrastrando mayoritariamente. Entonces se agudizaron esas situaciones o aparecieron situaciones nuevas en relación a la salud mental de estudiantes y docentes, como te decía. Súper. Hoy día hay algunos cambios que nos hacen relevante repensar estas políticas de convivencia, ¿no es cierto? Y el abordaje del bienestar emocional. ¿Qué cambios crees tú que es necesario como ir abordando? Son cambios que me imagino que son muy lentos porque muchas veces también son culturales, que son, ¿no es cierto?, bien paulatinos. Sí, principalmente, la política actual de convivencia escolar, la política que es del año pasado, recoge un poco también esta mirada que aparece en las comunidades educativas e incorpora dentro de sus principios base el principio del cuidado colectivo y el principio de la inclusión como parte fundamental de transformar prácticas pedagógicas y de gestión en torno a volvernos comunidades mucho más inclusivas, en donde el cuidado colectivo sea algo y el bienestar dentro de eso sea algo que estemos mirando constantemente, trabajando de manera intencionada. Es necesario, yo creo que algo importante de rescatar y de mirar en general en convivencia escolar, ya desde políticas del año 2015, principalmente en adelante, se hace un fuerte énfasis de que la convivencia escolar, que es cómo nos relacionamos con otros, es un aprendizaje más dentro de la escuela. Más que una forma de reaccionar a los conflictos solamente o a las situaciones de agresión de una manera reactiva. Entonces, ya desde varios años atrás, 10 años aproximadamente, o incluso un poco más, se convoca a las escuelas a entender que tenemos que intencionar modos de convivir dentro de la escuela que permitan que tanto estudiantes, pero también adultos, vayan rearticulando las formas que tienen o rearmando, reconociendo las formas que tienen de relacionarse. Y eso tiene mucha relación con el bienestar, porque sabemos que el bienestar socioemocional tiene que ver con los recursos emocionales que yo tengo para enfrentar las demandas del medio, pero no son solo recursos individuales, también son recursos relacionales. Yo voy a tener recursos propios, mis propias fortalezas para hacer frente a ciertas dificultades tal vez o demandas que me entrega el medio, pero también voy a echar mano a recursos que son comunitarios, que son sociales, que tienen que ver con mis redes. Entonces, el bienestar se construye en red, en relación.
Y al ser las escuelas un espacio relacional, son espacios en el fondo en donde se da esta convivencia, pero también se puede potenciar el bienestar a partir de estas mismas relaciones. Mira, qué interesante esa mirada. Yo no lo había considerado como ese espacio relacional tan relevante que tiene la comunidad. Y este espacio como que tú mencionaste también de ese como co-cuidado, ¿no es cierto? Como de esa responsabilidad compartida al final que tienen las comunidades, es un cambio que es más vinculante, ¿no es cierto? Como más humano también, como llevar a la escuela también a ese punto, ¿no? ¿Cuál es la importancia aquí, por ejemplo, de las familias? Desde ahí, bueno, la familia y cuando hablamos también de convivencia y relación, tiene un rol importante porque, bueno, son también los principales socializadores, cuidadores iniciales de los estudiantes. De alguna manera, familia y escuela tienen algo en común que es el cuidado y la educación de niños, niñas y adolescentes. Y desde ahí se necesita convocar a las familias para también tener un discurso común, para acompañar de manera conjunta ese desarrollo socioemocional de los estudiantes. Desde ahí también, desde esta línea de convivencia y de la política de convivencia, se plantea como un elemento fundamental de la gestión de convivencia, incorporar el tema de la participación. Y en la participación es cómo hacemos que ya sea familias, docentes, funcionarios, estudiantes, participen de manera activa y sean agentes también de generar estos espacios de cuidado, para generar estos espacios de cuidado, agentes activos de alguna manera, que puedan proponer, que puedan participar desde la generación de proyectos, no solo para recibir como beneficiarios a lo mejor alguna acción de cuidado, sino también para que ellos emprendan acciones de cuidado con los otros y de alguna manera se involucren desde la corresponsabilidad. Es un concepto también que trae la política o que lo pone sobre la mesa y que también es importante de abordar cómo de alguna manera somos todos corresponsables de lo que pasa en las relaciones y de lo que pasa en el bienestar de la comunidad educativa. Y con esa mirada también se apunta a una mirada más colectiva también de entender las relaciones y los aprendizajes que se dan en torno a las relaciones, a lo emocional dentro de la escuela, que si bien protegen el espacio escuela, también buscan que eso tenga un impacto a nivel social, como el rol que tiene la escuela finalmente. Claro, para ser ciudadanos. Para ser ciudadanos, para la formación ciudadana y de alguna manera también aportar al bienestar común de una comunidad también mayor. Está súper interesante esa mirada que trae esta nueva política. ¿Qué conflictos o manifestaciones emocionales ves tú hoy día en los docentes, estudiantes, que son necesarias como de abordar y que a veces no son tan evidentes tampoco? Porque se visibiliza mucho cuando hay una situación muy grave, por ejemplo, pero también hay situaciones que se van a lo mejor como acumulando de a poquito. ¿Qué cosas son importantes tener en cuenta ahí? En el caso de los estudiantes, temas que también aparecieron y creo que también tiene que ver con esto de la vuelta del pospandemia, pero que se han mantenido, han ido revirtiéndose, pero todavía no se resuelven, tiene que ver con la motivación por asistir a clase. La asistencia fue un tema que fue, sobre todo el primer año de vuelta, tuvo un descenso importante, incluso con algunos casos de exclusión o deserción educativa, que en el fondo eso generó estos programas de revinculación de estudiantes que no volvieron, pero los estudiantes que volvieron también están asistiendo menos. De alguna manera no estamos tal vez como escuela mostrándole lo relevante que es estar dentro del espacio escolar y de qué me puedo perder si no estoy dentro de ese espacio. En el fondo aprendí, o al menos lo veo, aprendí que 2 años no estuve y al parecer no pasó mucho. Entonces, ¿qué me motiva a estar dentro de la escuela? Y desde ahí creo que es importante también mirar cómo convocamos a los estudiantes para que se sientan pertenecientes de esos espacios, para que también el aprendizaje sea un espacio interesante, entretenido, que yo sienta que vale la pena. Me vale la pena ir. Que en el fondo si hoy día no voy a clases me estoy perdiendo cosas. No es que no va a pasar nada. Por una parte está ese tema y ahí
También volvemos a mirar que no podemos mirar por un lado la convivencia y lo socioemocional y por otro lado los aprendizajes como más disciplinares o asociados al currículo. Van en conjunto, van de la mano. Entonces también clases entretenidas, clases motivantes mejoran la convivencia y una buena convivencia también van a influir en que las clases se den de una manera más fluida. Entonces, eso por una parte creo que es importante mirar. Por otra parte también está el tema de las habilidades socioemocionales, el desarrollo. De alguna manera las habilidades socioemocionales se desarrollan en la experiencia, en el día a día, en el contacto. Entonces también puede haber rezagos en este menor contacto que fue el momento de pandemia, pero también el menor contacto relacional que tienen nuestros niños y adolescentes ahora por el contexto actual en el que estamos, en donde hay mayor contacto a través de redes sociales, sí, claro, que no es presencial y experiencial, no es real. Entonces, eso también hay algunos estudios que hablan un poco de que el desarrollo de ciertas habilidades también se ha disminuido producto de que la mayor de las intervenciones las vamos realizando a través de medios tecnológicos o redes. Uno ve a los estudiantes, no están hablando entre ellos, están con el teléfono. Bueno, no solo los estudiantes, los adultos también estamos en esa dinámica. Y muchas veces ellos, sus amigos, o juegan en el mismo recreo, uno ve en la clase, están jugando en línea, todo un curso puede ser que estén, pero jugando en línea. Entonces, en esos procesos también restamos como la práctica de habilidades socioemocionales para resolver conflictos, para poder plantear a lo mejor una disconformidad con lo que hizo mi compañero sin llegar a la agresión o a la violencia, para poder resolver esos conflictos. Eso por el lado de los estudiantes. Y por el lado de los docentes también está como el agotamiento emocional, principalmente. Yo creo que es como un tema que hay que tener también presente y mirar, y que los líderes también de las escuelas tienen que estar atentos a qué pasa con sus docentes respecto a ese agotamiento, a la carga laboral, porque la docencia en sí tiene factores de riesgo que son asociados a profesiones también relacionales o de servicio. Tal vez también pasa en salud y en educación principalmente, que tiene que ver con que la carga laboral es alta, pero hay una exigencia no solo cognitiva. En el fondo yo tengo que estar súper pensando y claro en preparar mi clase, hacerla, contestar preguntas, estar atento, pero también voy a tener que estar atento a las emociones que me generan, a las emociones que hay en el curso. Si es que un niño se siente mal, voy a tener que contener, y eso requiere una exigencia emocional fuerte. Y más si estamos hablando recién de que sí, que hay mayores problemas de salud mental, de que hay más desregulaciones o dificultades para expresar ciertas emociones. Entonces, ahí se puede ir generando un desgaste que repercute negativamente en el docente, pero también en toda la comunidad. Desde ahí es importante cómo mirar también cómo apoyamos y generamos este trabajo colaborativo y acompañado entre docentes, en poder acompañar. El apoyo social es un factor protector para los docentes dentro de las comunidades educativas. ¿A qué te refieres con ese apoyo social? Tiene que ver con ese acompañamiento, con sentir también, así como decimos, los niños tienen que sentir que están siendo vistos, cuidados, también que los docentes sientan que están siendo vistos y cuidados, y que sus necesidades también de alguna manera están siendo vistas. Como un espacio laboral protegido. Un espacio laboral protegido, protector, que también de alguna manera se dé cuenta de esta demanda y se dé cuenta que en algunos momentos es necesario también contener a los docentes. No sé, si hay una situación crítica, un evento crítico a lo mejor emocional o de violencia, no podemos hacer como que no pasó nada, seguimos todos en las clases, y qué pasó con ese docente, ese colega que tuvo que enfrentar una situación compleja, quién contiene, cómo se contiene, por una parte, y también cómo acompañamos cuando tenemos que resolver temas que van sucediendo en el aula, y que la idea es que no sintamos que somos nosotros solos responsables, sino que hay colegas, pares con los que puedo construir soluciones, pensar nuevas soluciones. Porque sí se enfrentan situaciones complejas que no tienen soluciones únicas, sino que necesitan ser miradas, reflexionadas con otros, con pares,
con profesionales, ojalá de manera interdisciplinaria, con otros profesionales también, para llegar a soluciones que sean mejores y positivas para la comunidad. Y que sean colectivas, como que sean decías colectivas. tú. Exactamente. Yo he escuchado de repente o leído en redes sociales gente de convivencia, digo, coordinadores de convivencia, perdón, que menciona que no se esperaban ser coordinadores de convivencia para tener que estar conteniendo a sus profesores. Como que esperaban que ese rol, ese cargo, vivirlo con los estudiantes, ¿no es cierto? Pero hoy día hay un factor de alta demanda también de la familia, del rol del apoderado, que a veces en vez de, como tú decías, participar de forma activa, comprometida y positiva también, es más como un fiscalizador del docente muchas veces, y eso me imagino que a nivel de cuidado, como mencionaste, debe ser muy, muy agobiante. Sí, en relación como a los encargados de convivencia, a los equipos de convivencia, se debe a lo mejor, es importante intencionar primero que el rol del encargado de convivencia no sea él la figura, el único responsable de todo lo que pase en convivencia, sino que ir ampliando también esta corresponsabilidad que decíamos, involucrando ojalá equipos de convivencia que tengan representantes de distintos estamentos para tener una mirada también de todos los participantes que también ocupan roles distintos para ver ciertos temas, cómo los resolvemos, cómo nos involucramos. Y cómo de alguna manera, sí, el encargado de convivencia tiene la visión de toda la comunidad, porque la convivencia no es solo lo que pasa entre estudiantes, son las relaciones de toda la comunidad. Y desde ahí también es muy importante que este encargado de convivencia o este equipo de convivencia trabaje de manera muy articulada con el resto de los equipos educativos, porque como mencionaba hace un rato, finalmente cambiar convivencia escolar o el bienestar o el cuidado, instalar nuevas prácticas de gestión o pedagógicas requieren un cambio, una transformación de la escuela en su totalidad, no solo del área de convivencia. Muchas prácticas, en la política se menciona como un principio, además del cuidado colectivo, la inclusión. Muchas prácticas en la escuela todavía no son prácticas inclusivas o pueden ser poco justas o equitativas, y eso va a generar un impacto en la convivencia, como nosotros percibimos, que son las relaciones, cómo las relaciones, cómo es la escuela, cómo es la cultura de la escuela. ¿Qué hacer, Pati, para que no caer en el papel? Muchos elementos que tú mencionaste están en la política, son súper interesantes, me parece que es súper atractiva la mirada que se le está dando y también levantarla como algo fundamental dentro del espacio escolar. Pero ¿cómo hacer para que eso no quede solo en el papel, no quede solamente en el reglamento? ¿O cómo hacer que esos documentos se lean entre sí también, que convivan dentro de la comunidad y que sean... que se respiren, por así decirlo, en el espacio educativo? Creo que ahí hay un rol fundamental de los equipos líderes, de alguna manera, de los colegios, escuelas, liceos, en poder entregar los espacios para el diálogo y la construcción colectiva, porque estos instrumentos o papeles, en general, siempre se ha sugerido que ojalá se construyan de manera colectiva. Ya, ahí tenemos un elemento importante. Participación. Si no conozco, no basta solo con conocer. Ojalá que yo participe en la construcción y pueda dar mi opinión de eso que quede escrito, porque finalmente voy a ser yo el que voy a ocupar eso en algún momento, o a partir de lo que quede escrito yo voy a recibir tal vez algún acompañamiento. Entonces, primero, el diálogo para la construcción colectiva de eso que va a quedar escrito, de eso que nos va, que de alguna manera nos va a guiar, porque es importante tener las cosas escritas que nos van a guiar. Es una carta de navegación al final. Una carta de navegación, lo mismo la planificación, el plan de gestión de convivencia escolar va a ser nuestra carta de navegación. ¿Qué queremos lograr? Eso por primer elemento. Creo que también es en ese mismo diálogo y de construcción colectiva el poder mirarse, como que cada comunidad pueda mirar
¿Qué estoy haciendo respecto al cuidado colectivo? ¿Qué estoy haciendo respecto a la inclusión? ¿Qué prácticas mantengo todavía que no van en esa línea? Claro, no tiene, no tiene además la misma necesidad una escuela que está en La Pintana que un colegio que queda en Petorca. Me imagino que las necesidades de cada una de las escuelas, con lo que tú estás diciendo, son totalmente distintas. Porque tenemos que hacer, de alguna manera, esa creación colectiva debería asegurar que las intervenciones que propongamos o los planes que propongamos sean situados a la realidad y a los recursos que tiene esa realidad. Y cuando hablo de recursos, no hablo solo de recursos económicos, sino las fortalezas que tiene esa comunidad, las prácticas, porque dentro de una comunidad educativa hay prácticas que podemos destacar, hay docentes que han instaurado ciertas prácticas que también podrían institucionalizarse. Hay a lo mejor elementos que trabajábamos hace 2 o 3 años y que en algún momento se perdieron y que, no sé, docentes que llevan más tiempo, funcionarios que llevan más tiempo, pueden traer nuevamente a la palestra y adecuarla a los tiempos actuales, por ejemplo. Entonces, sí tiene que ser situado a ese contexto, lo colectivo nos debería asegurar un poco eso, como que realicemos algo que tiene que ver con nuestra comunidad. Y desde ahí también poder articularlo con lo que es el proyecto educativo, porque de alguna manera el proyecto educativo en una comunidad debería guiar ese sello, lo que somos, lo que nos hace distinto a otra comunidad, aunque esté 2 cuadras más allá de la nuestra. Y desde ahí, desde ese sello, ¿cómo vamos a trabajar este tema? No, y ahí por eso no hay como una receta única para acercarnos a generar estas transformaciones más pedagógicas o de gestión, también a cómo vamos a abordar el desarrollo de estas habilidades socioemocionales en los estudiantes, pero también en los docentes, también en los funcionarios, entendiendo que las habilidades socioemocionales es un aprendizaje constante que todos vamos realizando, entonces desde ahí es importante también el acompañamiento y la formación constante de los adultos de la escuela, los educadores de alguna manera, incorporando ahí tanto a profesores como asistentes de la educación. Creo que ahí es como para salir del papel, eso es un elemento importante, pero también entender que cuando pensamos en intervenciones, y es algo que también les digo harto a mis estudiantes cuando trabajamos en psicología educacional, no podemos pensar solamente que hay un experto que facilita ciertos procesos, en este caso ya sea el equipo de convivencia, el psicólogo educacional, una ATE externa, sino que ojalá los protagonistas también de esa intervención, ya sea como líderes ejecutando, sean parte de la comunidad. Sean sus propios miembros. Sean sus propios miembros. Eso también hace un cambio a tener esta mirada de yo no sé cómo hacerlo, viene otro y me dice qué hacer, sino yo tengo herramientas, las vamos recomendando, vamos reformulando, tomo algo que también trae a lo mejor este profesional que tiene una específica, pero construyo y no solo soy como un usuario de la intervención, sino que soy un agente de esa intervención. Y ahí también se van generando cambios culturales que son importantes para que las prácticas se instalen. Y que tienen que ver también con lo que hablamos de convivencia y bienestar. De alguna manera hay elementos culturales de ciertas organizaciones que a veces chocan o van en contra de lo que queremos por otro lado promover. Por ejemplo, queremos promover la colaboración, pero tenemos una cultura muy competitiva. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo se tensionan esos elementos y cómo lo resolvemos esa tensión? Por ejemplo, no sé, la resolución de conflictos. Hay distintas formas de enfrentar esa resolución de conflictos. Estilo. Uno puede ser el colaborativo y hay otro que puede ser el competitivo. La cultura de la escuela también va a guiar un poco en cómo resolvemos esos conflictos. Entonces, también ser como conscientes de esos elementos. En general, la cultura de la escuela tiene harto de esta forma de resolver conflictos de manera transaccional, que es como
tú me das, yo te doy, que es como también lo que uno hace con sus hijos, Sí, con el claro. estudiante, ya, saque el celular y yo... Pero no es esa mirada colaborativa, no está el sentido ya de por qué, el sentido de la normativa, cómo eso influye en mis compañeros, que esto que hablábamos de la corresponsabilidad, cómo mi conducta tiene un impacto en el otro. Claro, es una No mirada. solo premio-castigo, sí, es una mirada distinta que se pone en juego finalmente en las prácticas que ya tenemos instaladas muchas veces o en prácticas nuevas que queremos incorporar. Súper. Aparte del rol de los equipos, por ejemplo, de convivencia de los que hemos hablado, ¿qué rol crees tú que tienen los equipos directivos en esto? Porque hablamos de convivencia, pero de repente también nos encontramos en educación con algunos liderazgos que son difíciles de abordar, que llevan mucho tiempo en la escuela y que tienen prácticas a lo mejor que se han mantenido en el tiempo y es como, bueno, yo hago las cosas a mi manera y como esas jefaturas de repente rígidas. Yo creo que eso igual se ha ido transformando harto, pero ¿qué rol tienen estos líderes, los rectores, los directores, por ejemplo? Es un rol fundamental en relación a que ellos propician o debieran propiciar estos espacios de diálogo, participación relacional. Finalmente, cuando hablamos de bienestar socioemocional, el liderazgo también debería estar relacionado con cómo cuido, cómo me relaciono, poner el énfasis en las relaciones, de qué manera nos estamos relacionando desde los liderazgos, porque sabemos que los liderazgos de alguna manera van modelando también lo que va pasando por los distintos grupos o estamentos de una comunidad educativa. El liderazgo, después el docente, del docente al estudiante. Y entonces ahí el liderazgo que vela por el cuidado de la comunidad, que además está interesado en los temas de convivencia, no para evitar el problema, sino porque entiende que las relaciones son importantes, debería también tener un énfasis en lo relacional, desde el reconocimiento de los talentos de su equipo, desde la posibilidad de dialogar, pero también de distribuir, hablamos como de un liderazgo distribuido en el fondo, ¿no es cierto?, de que distintos líderes emerjan también de los espacios educativos para ir trabajando y abordando distintos temas. También de cómo vamos reconociendo, como decía, los talentos, pero también instalando las prácticas de trabajo colaborativo, otorgando los tiempos, tomando las decisiones en el FEA para que eso pueda ocurrir. Principalmente yo creo que por ahí podría ir también el rol de los líderes. Ya, Pati, para ir cerrando esta conversación que ha estado tan interesante, hemos visto como harta noticia, estamos bombardeados, siento yo, a veces de cosas negativas. Hace poquito yo veía un colegio que lo multaron por no haber respondido ante una situación grave. También vemos en las noticias agresiones de los estudiantes, agresiones entre ellos, agresiones de padres hacia docentes. Entonces, estamos de repente bombardeados de cosas negativas, pero yo quiero terminar esta conversación con algo que sea como esperanzador, que tú veas de todo este proceso, de esta política que se implementó desde el año pasado y que los colegios ya están, ¿no es cierto?, trabajando. ¿Alguna cosa positiva que tú veas de todo esto, de todas estas transformaciones, de todo este cambio? A nivel de política, sí hay un cambio de mirada, pero también ese cambio de mirada implica una invitación a las escuelas a la reflexión, desde la reflexión ir hacia la acción, y que tiene que ver con esta incorporación de los principios, principalmente los principios de inclusión y de cuidado colectivo, ¿ya? En donde, como decíamos, se pone el énfasis en el bienestar, se pone el énfasis en el aprendizaje también socioemocional, pero con esta lógica también colectiva y de cuidado y de corresponsabilidad, también poniendo un ojo en lo que mencionamos en algún momento, en qué pasa con el bienestar docente, que es un tema que muchas veces ahí queda pendiente, y es un desafío. Por un lado también es una invitación a esta reflexión para poder accionar, pero también es un desafío a mirarnos y poder de alguna manera ir modificando ciertas prácticas. Lo mismo con la inclusión, ¿ya?
La inclusión también entendida como espacios de participación y como mirar los factores escolares, más que solamente los factores individuales de los estudiantes, para explicar lo que pasa en relación a la inclusión. Eso por una parte. Creo que sí es un avance que esos temas se hayan planteado dentro de la política, pero también implican ahí algunos desafíos. Creo que también es importante, como nivel positivo, poder reconocer las buenas prácticas, ya sea de nuestro propio colegio primero, mirar qué estamos haciendo bien. Mencionaba esto de que los liderazgos deberían también reconocer qué se está haciendo bien, tener esos espacios, porque muchas veces, como es algo emocional y relacional, las situaciones más críticas quedan, de alguna manera, permanecen porque nos impactan emocionalmente. Y eso no nos permite ver los avances que a lo mejor hemos tenido, las cosas que hemos logrado implementar y que sí han resultado. Que no nos que no nos nuble. Y para eso Claro. es súper importante ir haciendo un ejercicio de monitoreo y de retroalimentación constante con nuestros docentes o funcionarios. Que los equipos puedan ir retroalimentando, ya iniciamos esto, comentarle, esto pasó, esto resultó, esto no resultó, que haya una de vuelta, porque pasa que a veces en educación implementamos muchas cosas, pero nadie después sabe qué pasó, cómo, si funcionó, si no funcionó. Y es importante la retroalimentación también positiva de las cosas que hemos ido avanzando. Mirar que hay buenas prácticas dentro de nuestra institución. Y también que hay buenas prácticas fuera, en colegios cercanos, que están a lo mejor escritas, evidenciadas y que de alguna manera también nos pueden servir de inspiración para poder armar nuestras propias propuestas situadas a nuestra realidad. Finalmente, sí, se requiere una reflexión constante para replantearse las situaciones que van ocurriendo, para replantearse lo que hacemos, porque también la sociedad avanza a veces mucho más rápido que lo que va avanzando la escuela, y eso también lo sabemos, y ahí es una invitación a ir también revisando, reflexionando, reconociendo lo que hacemos bien, lo que necesitamos ir incorporando, mejorando, pero escuchando ojalá la voz de todos, que era algo que también ya había mencionado. Sí, lo mencionamos, lo de la participación. Sí. Bueno, Pati, muchas gracias por haber estado con nosotros, un regalito para ti. Por todo lo que conversamos hoy día, que es una conversación necesaria y valiosa también, así que lo invitamos te agradecemos por haber estado. No sé si hay alguna cosa que tú quieras compartir como para cerrar, alguna red social donde te podamos seguir, no sé. Tal vez plantear que es una conversación que también queda abierta, que en el fondo no es como una respuesta única, porque no hay una sola forma de hacer las cosas en educación. Pero invitar, yo creo, a esto de mirarse, de no perder la esperanza, de ver que hay opciones y posibilidades de mejorar, de hacer que todos dentro de un espacio educativo se sientan bien tratados, que sientan que pueden aprender, que se sientan cuidados, que yo creo que ese es como el objetivo de abordar estos temas y de poder trabajar en estos temas. Súper. Muchas gracias, Pati. Gracias a todos por escuchar este episodio. Nos vemos.